Bourdieu, en su libro Lomos Académicos, habla sobre lo difícil que es trabajar con los profesores universitarios, ¿no? Como objeto de estudio. Digamos que somos una población, yo diría que ya muy toreada, ¿no? Y que aparte torea, entonces se la sabe de todas y es muy difícil trabajar con esa población. Él hace mención de un libro para quemarse, que es un libro que describe por un propio miembro de la corte china cómo funcionaba la corte china. Pues finalmente él titula ese libro un libro para quemarse. Yo titularía un poco la investigación, una investigación para quemarse, ¿no? En ese sentido. Sobre todo porque describe, nos autodescribe y a veces no nos gusta mucho vernos. ¿Sí? La primera parte de la presentación hablaría yo de lo que es la representación social, un poco porque hay muchos cuestionamientos en torno a si la representación social y su estructura, sobre todo desde la sociología, sería empleable. Entonces, bueno, hago una primera reflexión sobre cómo es que los sujetos vivimos el mundo, cómo el acontecer inmediato nos va golpeando y lo tenemos que organizar de alguna manera, ¿no? Ese acontecer, independientemente de que nos llega y actuamos frente a él, tenemos que organizarlo, darle algún sentido y más adelante poderlo enfrentar de manera distinta a ese acontecer. Así, en ese organizar el pensamiento, llamaríamos a lo que se le llama construir un conocimiento social de naturaleza práctica, ¿no? Es decir, cómo los sujetos finalmente, para poder sobrevivir en estos campos cotidianos, en esta vida inmediata, hacemos un conocimiento que nos permite enfrentar eso que nos viene a diario. Desde la perspectiva de Abric, que es el teórico que asumo de la representación social, él dice que no existe una realidad objetiva, que esta es representada y apropiada por los actores o el grupo, y reconstruida en el sistema cognitivo e integrada a su sistema de valores, ¿no? Es decir, los sujetos nos movemos en estos campos sociales, que le vamos dando sentido en esos campos sociales, donde cada uno de nosotros tratamos de participar, pero es el colectivo el que nos dice lo que es válido, lo que no es válido, y esto se convierte en un ejercicio cognitivo de la realidad, de lo cotidiano que se va dando. A su vez, el sistema de valores es generado y valorado en el contexto social e ideológico en que nos vamos desarrollando. Este entramado de elementos tiene como componente ordenador la propia historia de los actores, que es la otra parte. Independientemente de lo que va sucediendo en el interior de un campo social, también nosotros asistimos con historias, con informaciones, con una serie de elementos propios, ¿no? En el caso del profesor, pues sucede muy claro, ¿no? El profesor llega a la universidad donde ya hay un campo cognitivo, donde ya hay una serie de saberes, de valores que están puestos en juego, pero él llega con sus propios valores, con su propia formación, con su trayectoria, con sus experiencias, y entonces va ordenando de alguna manera eso que le va sucediendo. ¿La que sigue, por favor? Bien, entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Esa cotidianidad que le viene a diario a los sujetos, a esta vida inmediata que nos viene pegando, o que se nos viene agolpando, es pasada por la posicionamiento en el campo, ¿no? Parto mucho del planteamiento marxista, por supuesto, donde hace que el sujeto va a pensar, va a tener una serie de acciones a partir del campo que el sujeto está tomando, la posición que ocupa en ese campo. Las expectativas, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde quiero llegar? También forma parte de ese organizar lo que le viene. El capital cultural, el capital social, las creencias, ¿no? Lo que él cree que debía o no debería de hacer en ese campo. Finalmente, la trayectoria de vida, ¿no? Que resulta muy interesante, ya que esa trayectoria de vida marca lo que más adelante le vamos a llamar la periferia de la representación social. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que los profesores generamos representaciones que nos permiten organizar eso que vivimos a diario. Es decir, ese vivir cotidiano, pero que a su vez orientan el comportamiento que el docente asume frente a su acontecer y interlocutores. Es decir, cómo vivimos todos ese diario, cómo veo a mi compañero de módulo, cómo veo al estudiante, cómo veo al programa, y no solamente cómo lo veo, sino que es la parte interesante de la representación social, sino cómo actúo frente a esto, ¿no?
me relaciono, organizo grupos de trabajo, como no me interesa trabajar con nosotros, lo que a mí me interesa es sacar mi trabajo, trabajar para cumplir con una serie de puntos, etcétera, etcétera. Entonces esta representación va marcando no solamente cómo lo vivo y lo organizo, sino también cómo lo devuelvo y cómo actúo frente a esto que me va sucediendo. Bien, aquí, ¿qué funciones tiene entonces la representación? Básicamente estaríamos hablando de 4 funciones. La primera, la cognitiva, que es esa representación que tengo de mi trabajo, del trabajo académico, me va a permitir organizar eso que me viene, ¿no? Entonces, esos 30 estudiantes, o 15 o 20, ¿qué significan en mi vida? Le voy dando un sentido. Tener que, o a esa persona que pasa y ve si estoy dando clase, ¿qué significa? O sea, le voy dando sentido y lo voy organizando. La segunda función es la identificación. Yo con quién más o menos pienso igual, con quién no pienso igual, de qué grupo puedo formar parte, de qué grupo no puedo formar parte, con quién voy a trabajar o con quién no voy a trabajar, ¿no? Esa representación me da. Y entonces también eso va orientando mi actuar. ¿Qué es lo que hago frente a un estudiante? ¿Qué es lo que hago frente a un trabajo? ¿Qué es lo que hago frente a las nuevas tecnologías, como la evaluación o un proceso de intercambio? Cualquier de estos elementos que vamos viendo dentro del campo universitario, lo voy actuando frente a él. Y finalmente me justifica mi actuar, ¿no? Porque yo creo que los estudiantes son muy importantes, entonces les dedico 4 horas. Porque yo creo que los estudiantes no estudian, son flojos, no son de mi generación, no son como nosotros, ¿no? Creo que son frases que todos hemos dicho alguna vez, entonces yo actúo de determinada manera frente a esos estudiantes. Bien, pero entonces, ¿cómo se compone la representación? La representación teórico plantea que se compone de 2 elementos esencialmente, lo que sería el núcleo central y la periferia. ¿Qué es el núcleo central? El núcleo central es aquella frase, aquella visión que forma la parte dura de la representación, que es la ubicación de todo esto de la trayectoria del sujeto, y la segunda parte que tiene que ver con las evocaciones que tienen los sujetos, ¿no? Aquello que el sujeto relaciona. El método se le pide al sujeto en una primera instancia que evoque o que relacione 5 palabras con el trabajo académico. Posteriormente, en un segundo nivel, se le pide que ordene según la importancia que le va a dar esas 5 palabras a la educación que se está refiriendo. ¿Cuántas frases entonces aparecieron en palabras? Bueno, en 60 profesores a los que se les aplicó el estudio en su primera etapa, porque la segunda etapa, esta primera etapa, lo que hace es decir, ¿qué se evocó? ¿Qué fue lo que está en torno del trabajo académico? No por qué, que sería la segunda etapa, que se trabajaría con entrevistas a profundidad con los profesores, con los distintos grupos de profesores, para que explicaran por qué evocan esas palabras. Pero entonces en esta primera etapa, lo que encontramos es que entre 60 académicos hay 170 palabras con frases evocadas en torno al trabajo académico. Es decir, ¿qué es el trabajo académico? De repente nosotros pensaríamos que el trabajo académico está muy claro y que todo lo entendemos. Sin embargo, cuando se les pregunta a qué se refiere con el trabajo académico, encontramos estas 170 palabras distintas, ¿no? Que van desde placer hasta trabajo, hasta tiranía, hasta informes, una serie de palabras diversas. Bien, uno pensaría que el fuerte de la representación social es que se repita, es decir, que en el núcleo central del trabajo académico debería de haber una serie de elementos comunes. Bueno, de estas 170 palabras, 115 frases fueron señaladas únicamente por un profesor. No 115 por un profesor, siempre me cuesta trabajo explicar esa parte, sino que 115 fueron aisladas, ¿no? Un 115 aparecieron en los discursos de un solo, de cada uno de los profesores, digamos, de los generales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una amplísima dispersión. ¿Qué es el trabajo académico entonces? Pues aquí tenemos por lo menos 115 que es para un solo profesor, que ese sería el trabajo académico. No hay, digamos, un referente de encuentro con el grupo social.
Entonces, para mí, ¿qué es el trabajo académico? Placer. Bueno, pues eso lo dijo un solo profesor y 114 palabras distintas fueron señaladas así. Terror, informes, flojera, ¿no? Hasta que encontramos flojera, entonces es muy, el imaginario de lo que es el trabajo académico es amplio, muy amplio, y que en una primera aproximación creo que tiene que ver con que ninguno de nosotros nos formamos para hacer el trabajo académico. Entonces no tenemos un cuerpo que de alguna manera esté dándole sentido a lo que es la estructura del trabajo académico, el sentido del trabajo académico. La mayoría nos formamos a partir de nuestras experiencias. Bien, ¿cuáles son las educaciones más frecuentes que se ven? ¿No? Bueno, tenemos la actualización. Es interesante porque entonces uno pensaría que el trabajo académico siempre tiene que ver con investigación. No, solamente el 50% lo relacionó el trabajo académico con investigación. Y menos del 50%, estamos hablando de la docencia, el 32% relacionó trabajo académico con docencia. ¿Con qué lo relacionan? Bueno, pues está interesante, ¿no? ¿Con qué relacionan el trabajo? ¿Si quieres pasar? Ahora, como les decía, son dos niveles de aproximación. El primero tiene que ver con lo que yo menciono, ¿no? Esta primera se le pide al profesor, ¿con qué relaciona el trabajo académico? El 50% dijo con investigación, el 30% lo dijo con docencia. Pero cuando se les pide que coloquen el orden de importancia, ¿cuál sería lo más importante? ¿Cuáles fueron señaladas en primer lugar? Bueno, en primer lugar, la universidad tiene las funciones sustantivas de la divulgación, la docencia y la investigación. Y si ustedes se fijan, ahí ni siquiera tiene punto la divulgación, ¿no? O sea, eso para los profesores pues ni siquiera, y aparece como un 7% dentro de la ciudadanía de la ¿Cuáles entonces, en esta primera aproximación, cuáles serían los elementos que aparecen en el núcleo central de la representación del trabajo académico? En primer lugar estaría la investigación, en segundo lugar estaría la docencia, y en tercer lugar estaría el conocimiento. Pero digamos que esta sería la parte dura, el núcleo central de la representación del trabajo académico que tienen los profesores. Pero a mí me parece que lo más interesante es lo que no aparece. No, porque la docencia, ¿qué se puede decir? ¿Qué es lo que se puede decir que se evidencia? Primero, que el profesor incluye en la representación de su trabajo todas las funciones sustantivas de la universidad. No está pensando en la divulgación y la difusión, está fuera de lo que es el trabajo académico. Dos, en su representación está la docencia, pero no está el otro, es decir, el estudiante. Sí, doy docencia, trabajo para dar docencia, pero ¿a quién le doy? ¿Quién sabe? ¿No? Ni siquiera está en el imaginario, eso no forma parte del trabajo académico, está fuera del estudiante. En teoría, el sistema modular implicaría una fuerte relación con sus pares, ¿no? Supondría que yo tendría que pensar que cada parte del mundo tengo que ponerme de acuerdo con mi compañero, con el que está del otro lado, pero lo cierto es que en la representación no aparecen mis pares, no aparece el trabajo colectivo, no aparecen sí mis compañeros, ¿no? El trabajo académico así, en esa figura, yo no me atrevería a decir que se representa como un trabajo aislado, porque no aparece tal, no aparece la individualidad, pero tampoco está en el imaginario mi compañero de trabajo dentro de la representación social del trabajo académico. Bueno, insistiría, estos son los primeros resultados, falta esa otra parte de por qué dicen eso, y bueno, son los primeros resultados. Hay otros resultados que todavía estarían ya saliendo, pero bueno, preferí presentar algo cortito en este momento. Gracias.